Muy buenos días a todos, feliz sábado. Es un gusto nuevamente estar aquí con ustedes. Bueno, vamos a abrir la palabra de Dios en esta mañana y vamos a estudiar un tema muy interesante, que hemos titulado, como ya les dijeron, cronología de la Tierra. Nuestra cita está en Génesis 1:1, un texto que sabemos de memoria, ¿no? Que dice el texto: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No sé si alguna vez han escuchado esta palabra de cronología, o si saben lo que significa. Es ¿cómo podríamos decir? Una rama de la historia, ¿sí? Que se encarga de estudiar los acontecimientos, o sea, o de, ¿cómo podríamos decir? De ordenarlos, ¿sí? Los acontecimientos, los hechos históricos, pues de manera, ahora sí como dice el título aquí, cronológica, ¿sí? O sea, eh, ordenarlos en el tiempo, en la línea del tiempo. Eh, Cuando nosotros hablamos de la cronología de la Tierra, pues es el estudio, ¿sí? De prácticamente de los hechos que han marcado la historia de la Tierra, ¿sí? Del tiempo o de la edad de la Tierra también, que normalmente usted ha escuchado o le han enseñado que nuestro planeta tiene millones de años de existencia. Si habían escuchado eso, ¿no? Millones de años. Me parece que lo datan más o menos de 4.500, 600 millones de años aproximadamente. Cosa que sabemos que, bueno, los creyentes se supone, ¿no? Que sabemos que no es tanto, ¿sí? La edad de nuestro planeta. Miren, a veces, incluso dentro del cristianismo, llegamos a creer estas teorías, ¿sí? Este, Miren lo que nos dice por aquí la señora Elena White en el libro Mensajes para los Jóvenes. Esto lo tenemos que tener claro, siempre que vayamos a estudiar la palabra de Dios, y ahorita queremos recalcarlo. Dice: en el estudio de la palabra, dice la recomendación que nos da ella aquí, obviamente inspirada por Dios, dice: dejen en la puerta de la investigación todas sus opiniones preconcebidas y sus ideas heredadas del ambiente, es decir, todo lo que nosotros eh, pensamos que sabemos, ¿sí? Dice: hazlo a un lado. Siempre que vayas a abrir la palabra de Dios, olvídate de todo lo que crees que sabes, ¿sí? Todo lo que has aprendido desde niño, lo que te han enseñado incluso en la iglesia, ¿sí? Porque dice Dios: nunca vas a descubrir la verdad si estudias las escrituras para vindicar tus propias ideas, es decir, lo que ya sabes o crees que sabes, ¿sí? Dice: dejen todo eso, dice, en la puerta, y dice: y acérquense con el corazón compungido para oír lo que el Señor tiene que decirles. Es decir, siempre que abra la palabra de Dios, dice: debo de acercarme con humildad y dejar que Dios que hable, ¿sí? Dice: haz a un lado todo lo que tú piensas, que ya sabes, que ya conoces, porque a veces así lo expresamos, ¿no? Decimos: eso yo ya lo sabía. Esa historia, la he escuchado miles de veces. Otra vez van a predicar de eso ya lo sé, ¿sí? Este, o decimos: no, la cosa no es así, porque así me han enseñado, ¿sí? Entonces dice Dios: eso hay que hacerlo a un lado. Eh, Esto siempre que vayamos a estudiar la palabra de Dios. Hoy lo quisimos recalcar porque vamos a tocar un tema muy interesante, a lo mejor fuera de lo común, ¿sí? Que, como dice aquí, a lo mejor puede chocar un poquito con ideas que tenemos, ¿no? Y hablábamos ahorita de la cronología de la Tierra, ¿sí? De nuestro planeta. En el libro La Educación viene por aquí este parrafito muy interesante. Dice: cuando se considera, fíjense bien, o si nos ponemos a pensar, dice aquí: cuán breve es la vida del hombre, cuán limitada es su esfera de acción, cuán restringida su visión, dice:
¿Cuán frecuentes y grandes son los errores de sus conclusiones? ¿Qué les parece? Todo lo que dice aquí, lo que pensamos y creemos que sabemos, ¿no? Dice, cuán grandes son nuestros errores, ¿no? Cuando sacamos nuestras conclusiones, dice, especialmente en lo referente a sucesos que se supone que precedieron a la historia bíblica. Y aquí ya estamos hablando de esos asuntos, ¿no? Cuando escuchamos hablar de que antes de que existiera el hombre pasó esto y esto. Y lo dicen los estudiosos y los científicos, lo dicen con tal seguridad, ¿sí? Que usted se queda así como sorprendido y dice, ok, debe ser cierto eso, ¿no? Y nos dicen, y por ejemplo, esto sucedió hace tantos millones de años. Así pasó, así fue. Como si alguien hubiera estado ahí, ¿sí? Cuando estamos hablando o cuando ellos hablan de tiempos en los que el hombre no existía, ¿sí? Supuestamente. Entonces dice aquí, especialmente en ese sentido, ¿no? Dice, si consideramos esto, dice, ¿y cuán a menudo se revisan y desechan, dice aquí, las supuestas deducciones de la ciencia? O sea, frecuentemente están cambiando de parecer, ¿sí? Los científicos. De pronto a usted le enseñan algo y al año que viene le dicen, ¿sabe qué? No era así la cosa. Ya descubrimos que fue así y que fue hace tantos millones de años, no hace tantos millones de años. Entonces, siempre se está que cambiando de discurso, ¿no? De lo que se está enseñando. Y sin embargo nosotros lo creemos, siendo que siempre se hablan de teorías. Y de hecho, por ejemplo, nosotros conocemos una muy famosa, que es la teoría de la evolución, ¿sí? Y es una teoría, o sea, no es algo que digan, así fue, pero todos lo tomamos, los seres humanos lo toman como algo verdadero, ¿sí? Cuando es una teoría. Dice aquí, y sabemos que las teorías pues son, ¿qué? Suposiciones. Dice, y con qué prontitud también, dice, se añaden o quitan millones de años al supuesto periodo del desarrollo de la Tierra, ¿sí? Así con mucha facilidad, ¿no? Decimos, no, pues ahora tantos millones de años y le quitamos y le ponemos. Y nosotros, como nos lo dicen con tal seguridad, nosotros lo creemos generalmente. Dice, y vemos también cómo se contradicen esas teorías presentadas, dice, por diferentes hombres de ciencia. Entonces, cuando consideramos todo esto, dice aquí, nos llama aquí a una reflexión, ¿sí? Dice, al considerar todo esto, consentiremos nosotros, dice, por el privilegio de rastrear nuestra ascendencia a través de gérmenes, moluscos, monos, o sea, por ese interés que nos crean los científicos, dice, de rastrear nuestra ascendencia, es decir, para saber nuestros orígenes, dice, vamos a consentir en todo esto y desechar la declaración de la Santa Escritura, dice, tan grandiosa en su sencillez, que dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios, lo creó, y lo repite, lo reafirma, ¿sí? Para que no quede que duda, dice, Dios creó al hombre a su imagen, y luego repite la frase, y sabemos, cuando Dios repite algo, ¿sí? Es para que a ti no se te olvide, que se te grabe bien en la mente, y quiere decir que es algo muy importante cuando Dios está repitiendo algo. Entonces, dice aquí que a veces nosotros consentimos en eso, ¿no? Y a lo mejor podemos decir, no creo todo lo que dicen, pero hay algo, ¿no? Puede haber algo de cierto en esto. Vamos a ver qué es lo que dice Dios al respecto, ¿sí? En cuanto a nuestros orígenes, nuestro destino, la edad de nuestro planeta también, que son cosas que siempre han llamado la atención de los seres humanos, ¿no? El de saber de dónde venimos, hacia dónde vamos, desde cuándo existe nuestro mundo, desde cuándo existimos nosotros, y no se lo han podido, la ciencia no lo ha podido responder, y se contradicen unos a otros, como decíamos ahorita. Eh, Así que bueno, miren, vamos a entrar aquí a detalles de lo que Dios dice por aquí a través de
su palabra y de los escritos inspirados. ¿Sí? Miren, tenemos aquí una cita interesante del comentario bíblico, en la página 231, dice lo siguiente, dice por aquí los estudiosos, dice, puede considerarse que el año 5 antes de Cristo, ¿sí? Vamos a imaginarnos por ahí una línea del tiempo, el año 5 antes de Cristo es aproximadamente correcto, dice aquí, para señalar el nacimiento de Cristo. Y suena medio raro, ¿no? Porque decimos que no nació en el año 0 Jesús. Pues no, sabemos también que nuestro calendario o nuestras fechas que nosotros manejamos no están correctas, ¿sí? Por ahí hay un desfase de algunos años y, y entonces usted puede decir, entonces no estamos en el 2023. Bueno, para efectos de fechas y de cómo nos manejamos, pues sí, pero realmente no es este año, ¿sí? Ya a lo mejor se están confundiendo ahí, ¿no? Pero no es, hay un desfase de ahí de algunos años. Y aquí nos dice en el comentario bíblico que se considera el más correcto, ¿sí? La fecha más correcta es el año 5 antes de Cristo. Es decir, que por ahí hay algunos 5 años de desfase. ¿Sale? Obviamente ahí contando el año 0. Y nos da otro dato aquí muy interesante que ahorita vamos a comparar con lo que Dios dice. También dice, esto sucedió 4000 años después de la creación del mundo. Vayan tomando nota de esto, ¿sí? Es decir, que Jesús nació, dice aquí, 4000 años después de la creación del mundo. ¿Ok? 4000 años después de la creación del mundo. Grábenselo bien. ¿Ok? Esta fecha. Y vamos a ver otro dato interesante aquí. Aquí nos dice cuándo nace Jesús, ¿no? Y de hecho nos da un dato aquí interesante acerca de la creación del mundo. Y esta fecha que nos da por aquí está también bien documentada, ¿sí? Porque uno puede decir, bueno, ¿y cómo saben cuándo fue creado este mundo? Bueno, hay cronologías de nuestro mundo según los acontecimientos de la historia. Y estas cronologías pues están bien, ¿cómo les puedo decir? Pues bien hechas, ¿no? Y bien estudiadas, bien documentadas. Entonces, coincide con lo que Dios dice. Miren, ahorita lo vamos a ver aquí en el libro Mensajes Selectos. Dice, en el desierto de la tentación, aquí está hablando cuando Jesús fue al desierto, ¿se acuerdan? Para ser tentado. Y fue como el inicio de su ministerio, ¿se acuerdan? Dice aquí que en el desierto, dice, Cristo estuvo en el lugar de Adán para soportar la prueba que éste no había podido resistir. Aquí hay ¿cómo puedo decir? Un paralelismo, ¿sí? Que hace la palabra de Dios, y ustedes a lo mejor lo han leído por ahí en la Biblia, de Jesús con Adán. Y se acuerdan que a Jesús se le llama y se le apoda también el segundo Adán. ¿Se acuerdan? Bueno, nos dice aquí que en el desierto dice, fue tentado, igual que fue tentado ¿quién? Adán. Adán no resistió, dice, y fue vencido. Aquí dice, Cristo venció en lugar del pecador. A lo mejor no nos damos cuenta de la importancia de este hecho, ¿sí? De lo que sucedió en el desierto, pero en ese momento Satanás se dio cuenta de que estaba perdido, ¿sí? Él intentó con todas sus fuerzas y de hecho él dijo, yo me voy a encargar de esto. Él no le encargó esa tarea a nadie más. Dijo, yo me encargo de esto. Y se estaba casi pues saboreando, ¿no? Su victoria, pero fue derrotado, ¿sí? Y prácticamente estaba siendo sentenciado. ¿Y cuándo sucedió esto? Dice aquí, esto sucedió
4000 años después de que Adán dio la espalda a la luz de su hogar. ¿Qué quiere decir eso? Esto es muy amplio. Este estudio, de hecho, alguna vez lo tocamos, este tema, pero tiene que ver con el momento en que Adán fue tentado. Y la palabra de Dios nos dice, bueno, mire, normalmente pensamos que la tentación fue en el momento en que Eva tomó aquel fruto. ¿Se acuerdan? Lo que nos dice la palabra de Dios. Pensamos que fue así todo como en un instante, en un ratito, todo eso. ¿Sí? Pero si estudiamos a profundidad este tema, nos vamos a dar cuenta de que no fue así. Y que, como dice también la palabra de Dios, el pecado se manifiesta después de un tiempo. O sea, no, nosotros no desobedecemos a Dios así nada más porque sí. Es algo que lleva un proceso. Eso es lo que dice por ahí, me parece que es en la epístola de Santiago, ¿sí? Algo que nace primeramente ¿dónde? En nuestra mente, ¿sale? Entonces, Adán empezó a ser tentado, ¿sí? No en el momento de que tomó la fruta, fue un poco antes, ¿sí? Y aquí vamos a encontrar, les digo, algunos paralelismos, ¿sí? Donde vamos a descubrir cosas muy, muy interesantes. Entonces dice aquí, esto sucedió 4000 años, ¿sí? Después de que Adán fue tentado, ¿sí? Y aquí habla de Adán especialmente, ¿sí? No dice el ser humano, no dice la pareja, no dice, no habla de Eva, habla de Adán especialmente, ¿sí? Este, entonces, vamos a ir haciendo aquí unas comparaciones. Dice que Cristo nació, ¿sí? Vino a esta tierra 4000 años después de qué? De la creación, ¿sí? El ministerio de Cristo dice que comenzó 4000 años, también así exactamente dice 4000 años, después de la tentación, ¿sí? Y nos dice aquí otro dato también bien interesante en el conflicto de los siglos. Dice, con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario, es decir, la muerte de Jesús, ¿sí? Y se terminó aquel sistema de ofrendas, ¿se acuerdan? De aquellos sacrificios, de todas esas ceremonias que se realizaban en el templo. Dice, cuando Jesús murió, todo eso que terminó. Y eso es a lo que se refiere ahí cuando dice también la palabra de Dios, que clavó en la cruz esas leyes, ¿sí? Bueno, ¿cuándo sucedió esto? Dice aquí. Sucedió 4000 años después de la caída. Dice aquí, durante 4000 años habían prefigurado al Cordero de Dios. ¿Se acuerdan cuándo empezaron a realizarse este tipo de ceremonias y ofrendas? ¿Cuándo fue? Cuando Adán y Eva cayeron, ¿sí? ¿Se acuerdan que Jesús les dijo, bueno, vamos a sacrificar un cordero? ¿Sí? Se fijan aquí los paralelismos. Dijimos, Jesús nace 4000 años después de la creación. Comienza su ministerio 4000 años después de la tentación y muere 4000 años después de la caída, ¿sí? Hay algo bien interesante ahí y nos damos cuenta, ¿sí? Si nosotros ahí sacamos cálculos, nos damos cuenta de que Jesús, ¿sí? Cuando muere, tenía la misma edad que Adán cuando cayó, ¿sí? Exactamente la misma edad, 33 años y medio. Sigue diciendo por aquí, miren, aquí hay otro dato interesante, y ahí empezamos a sacar cuentas, ¿no? Nos tomamos 4000 años después de la creación y nace Jesús, ¿sí? Eh, entonces, al menos ahí ya llevamos 4000 años de la creación de este mundo, ¿sí? No hablamos aquí de millones o miles y miles de años, ¿sí?
4,000 nada más, que a lo mejor usted dice, ay, pues son re poquitos, ¿no? 4,000. Bueno, a lo mejor ya, si lo comparamos con los millones de años, pues es muy poquito, ¿no? Pero sí, como decíamos en el párrafo inicial, si consideramos la brevedad de nuestra vida, ¿sí? Que son ¿cuántos años? Dice la palabra de Dios que 70, ¿no? Ahorita a lo mejor ya ni a eso aspiramos. Si consideramos la brevedad de nuestra vida 4,000 años, pues es una cantidad considerable, ¿sí? En, en el tiempo. Y bueno, miren lo que nos dice por aquí. Ya vamos a situarnos un poquito más adelante. Dice por aquí en el libro La historia de la redención. Dice, de este modo, ¿sí? Bajo un nuevo disfraz, y aquí le puse entre paréntesis del espiritismo, está hablando aquí de las artimañas que usa el enemigo para engañarnos, con creencias, por ejemplo, acerca de los muertos y todo ese asunto, que podemos comunicarnos con ellos, etcétera. Dice, bueno, bajo este nuevo disfraz, fíjense bien, dice, el gran rebelde prosigue su lucha contra Dios. ¿Sí? Aquella lucha que comenzó un día en el cielo, que la trajo aquí a la tierra, ¿sí? Y nos involucró, ¿sí? A todos nosotros. Bueno, dice aquí, y que comenzó en el cielo, dice aquí, y que por casi, dice aquí, 6,000 años ha continuado en la tierra. Y aquí vamos a poner atención a esto, dice casi 6,000 años. ¿Sí? Ha continuado en la tierra. Y aquí en qué momento de la historia nos situamos, más o menos, pues en nuestra época. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hablamos de que Jesús murió, pues hace que pues, casi 2,000 años, ¿no? Y dice aquí, por casi 6,000 años ha continuado esta batalla en la tierra desde aquel momento, ¿no? Triste, cuando el ser humano decidió darle la espalda a Dios. Habla aquí de 6,000 años, ¿sí? Y estábamos hablando ahorita de otros de 4,000, ¿no? Entonces aquí hay una diferencia de 2,000 años, que es más o menos, dijimos ahorita, el tiempo que ha pasado desde que Jesús estuvo aquí, en la tierra, ¿sí o no? Y vean lo que dice aquí. Aquí hay algo súper interesante, ¿sí? Vamos a destacar. Dice, durante 6,000 años, ahorita fíjense bien las expresiones que usa aquí, esto es bien interesante, porque a lo mejor cuando lo leemos así muy a la ligera, pues no notamos nada extraño o nada que podamos destacar. En el texto anterior nos habla de casi 6,000 años. ¿Se fijaron? En este texto dice 6,000 años. Exacto, dice, durante 6,000 años, la obra de rebelión de Satanás, y aquí otra cosa que hay que destacar, ¿sí? Dice, la obra de rebelión de Satanás hizo temblar la tierra. ¿Notan algo ahí interesante? En el texto anterior nos dice que ha estado luchando, ¿sí? El enemigo contra Dios, ¿sí? Ha estado luchando, es decir, que todavía está, ¿sí? No es algo, como podríamos decir, no es algo, eh, eh, ah, ¿cómo les diré? Es algo que es continuo, ¿sí? O sea, todavía está sucediendo, ¿sí? Esto tiene que ver con cuestiones gramaticales, ¿no? Por casi 6,000 años ha estado luchando. Y acá nos habla de que durante 6,000 años, dice, hizo temblar la tierra. ¿Se fijaron? Ya está usando otro tipo de expresión. Está hablando aquí en pasado, ¿sale? Está estando una frase en pasado, algo que ya sucedió, que ya pasó, ¿sí? Hizo temblar la tierra. Dice, él convirtió, otra vez usó un verbo en pasado, ¿sí? El mundo en un desierto. Destruyó, otra vez usa otro verbo en pasada, sus ciudades, ¿sí? Y a sus prisioneros, dice, nunca los soltaba, otra vez en pasado, ¿sí? Para que volviesen a casa. ¿De qué está hablando aquí? De la muerte, ¿sí? Cuando habla ahí de sus prisioneros.
durante 6,000 años, su prisión, o la tumba, dice aquí, ha recibido al pueblo de Dios, ¿sí? Y aquí hay algo también súper interesante, dice, y lo habría retenido o lo habría tenido cautivo para siempre, ¿sí? Durante estos 6,000 años que menciona aquí. Dice, el pueblo de Dios también ha sufrido de la muerte. Y dice, si fuera por Satanás, dice, los habría retenido ahí, a nuestros seres queridos, para siempre. Pero, dice aquí algo, dice, si Cristo no hubiese roto, otra vez hablo en pasado, sus cadenas y libertado a los que tenía presos, ¿sí? O sea, nunca hubiéramos sido liberados de la muerte si Cristo no hubiese, dice aquí, roto esas cadenas. Todo lo que nos está hablando aquí está en pasado, es decir, ella se sitúa en un momento de la historia en lo que estas cuestiones, ¿sí? Son un recuerdo nada más, ¿sale? ¿En qué momento de la historia lo sitúa aquí? Dice, ¿después de qué? De 6,000 años. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a empezar aquí a sacar conclusiones, ¿sí? Aparentemente lo que nos dice aquí es que la historia de nuestro mundo no va más allá, al menos el mundo que conocemos nosotros, el mundo de pecado, ¿sí? No va más allá de qué? De estas fechas, ¿sí? 6,000 años de lucha, de guerra. Es decir, Dios le puso un límite a quién, al enemigo, ¿sí? Y aquí lo dice muy claramente, ¿no? Si Cristo no hubiera hecho algo, no hubiera venido, no hubiera puesto que un freno a esto, pues esto dice, nunca nos habríamos que podido liberar nosotros mismos, ¿sí? Eh, Así que, bueno, sigue hablando aquí, dijimos, de 6,000 años. Y dijimos, una diferencia, ¿sí? De 2,000 años, ¿no? Desde que Cristo estuvo aquí hasta, pues hasta nuestra época, ¿sí o no? Y miren lo que nos dice aquí, y esto es algo también que vamos a destacar, ¿sí? Aquí hace referencia un poquito este párrafito nada más para que lo tengamos así en contexto. Aquella oración muy famosa que hizo Jesús, ¿se acuerdan? Antes de que fuera aprendido y que entregara su vida por nosotros, hizo una oración por sus seguidores, por sus discípulos, y dijo, no nada más oro por estos, los que están aquí ahorita, sino por aquellos que han de creer en tu palabra, dice, por testimonio de ellos. Es decir, ahí también nos incluye a nosotros, ¿sale? Dice aquí, Cristo, ¿sí? Observa a través, o ha estado observando, dice, durante, ¿cuánto tiempo dice aquí? 2,000 años, a su iglesia, ¿sí? Sabemos que Dios tiene cuidado de su iglesia, ¿sí o no? Pero miren aquí lo interesante, dice, observa a su iglesia, dice, que existirá en los días finales, antes del fin de la historia de la tierra. ¿Se fijaron lo que dice aquí? ¿Qué nos está diciendo aquí? Bueno, que la época en la que estamos viviendo nosotros, ¿sí? Es justo antes del fin de la historia de esta tierra. 2,000 años, ¿qué? Después. Jesús estuvo aquí hace 4,000 años y nos habla aquí de otros 2,000 años, ¿sí? En los que dice Cristo ha estado al pendiente de su iglesia. Y menciona un grupo especial aquí, dice, después de 2,000 años, dice, la iglesia que va a existir en los días finales. ¿Ya están sacando ahí cuentas? Eh, hay un texto interesante, voy a invitarlos a abrir sus Biblias, en Oseas. A lo mejor todo esto nos suena un poquito extraño, ¿no?
Oseas, capítulo, vamos al capítulo 6, ¿sí? Versículos del 1 al 3, aquí se los voy a poner en pantalla. De todos modos, ustedes búsquenlo por ahí para que no crean que es cuento, ¿no? De hecho, todas estas citas que hemos estado pasando, podemos nosotros irlas a consultar. Si alguien las necesita, puede ver de nuevo este video y ahí pueden corroborar o se las podemos compartir, ¿no? De otra manera. Aquí lo interesante es que nosotros siempre que sigamos escudriñando, o sea, que no nos quedemos con lo que nos dicen o lo que creemos que es o lo que nos han enseñado, sino que nosotros vayamos a corroborar, a buscar la verdad. Dice Oseas capítulo 6, versículos del 1 al 3. A lo mejor esto también nos va a sonar así un poquito raro, o podemos decir, bueno, ¿de qué habla aquí, no? Ahorita vamos a ver. Dice, venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, miren, dice, nos hace una invitación aquí a volvernos a quién, a Dios, ¿sí? Dice, porque arrebató y nos curará. Es decir, aquí está haciendo una promesa a Dios, ¿sí? Nosotros como seres humanos hemos sido lastimados por el pecado, ¿sí? Y Dios lo ha permitido, o sea, ha permitido que nosotros suframos las consecuencias de nuestros errores, ¿sí? Pero hace una promesa, dice, yo los voy a, ¿qué dice aquí? A curar, los voy a vendar esas heridas, ¿sí? De todos nuestros sufrimientos, dolores, problemas, todo el sufrimiento que tenemos aquí en la tierra. Dios promete sanarnos, ¿sí? Y lo sabemos, ¿no? Sabemos que Él dijo que un día iba a volver y dijo, un día yo voy a ¿qué? A enjugar toda ¿qué? Lágrima de sus ojos y no habrá más muerte, ni dolor, ni clamor, etcétera. Eso lo conocemos, ¿no? Aquí tenemos un texto que a lo mejor nunca lo habíamos considerado o a lo mejor nunca lo habíamos leído, porque está en un libro también que casi no consultamos, ¿no? Generalmente. Dice aquí el versículo 2, nos dará vida después de 2 días y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Miren, si nosotros comparamos este texto con lo que acabamos de mencionar ahorita, ¿sí? Donde Dios nos da una cronología, ¿sí? Y nos data ahí varios acontecimientos de la historia, podremos decir que a lo mejor los más destacados e importantes en la historia, ¿sí? La creación de nuestro mundo, la tentación, la caída, la venida de Jesús, cuando vino por primera vez, ¿sí? Y hay un acontecimiento que va a ser el acontecimiento supremo, ¿no? Su segunda venida, ¿sí? Podemos decir que la historia de nuestro mundo se deduce a eso, ¿no? O son los acontecimientos más importantes, ¿sí? Más que la Segunda Guerra Mundial, más que, no sé, que la caída del Imperio Romano, más que, ¿qué se les ocurre? Que las Olimpiadas y todo eso, ¿no? Esos acontecimientos no son nada, ¿sí? Cuando nos habla aquí Dios de estos periodos, ¿sí? O de estos acontecimientos así muy puntuales que han marcado la historia de nuestro mundo, ¿sí? Este, si nosotros lo comparamos con lo que acabamos de hablar, ahorita hablábamos de que Dios nos da ¿cómo podemos decir? Un periodo de tiempo, ¿sí? De 6,000 años en el que nuestro mundo se verá que envuelto en esta guerra, ¿sí? Pero no hay más allá, según lo que nos dice por ahí el conflicto de los siglos, no hay más, ¿sí? 6,000 años nada más, es el límite, ¿sí? Y dice aquí, este texto habla de 3 días, ¿se fijaron? Eh, si nosotros lo comparamos, dijimos ahorita, parece que lo que nos está diciendo aquí Dios, o Dios está haciendo aquí una división o ¿cómo podemos decir? Eh, una comparación, ¿sí?
o nos habla de la historia de nuestro mundo en 3 días. ¿Y qué relación tiene con lo otro? Bueno, son como 3 periodos, podríamos decir. Aquí lo está dividiendo en 3 periodos, la historia de nuestro mundo, ¿sí? Y si lo comparamos con lo que hablamos ahorita, de un tiempo de 6.000 años, ¿sí? Podríamos decir que cada día de estos o cada periodo, pues, es un lapso de 2.000 años, ¿sí? Dice, después de 2 días nos dará vida. ¿Cuándo vino Jesús, dijimos? Después de 4.000 años de la historia del pecado en nuestro mundo. ¿Sí? Apareció aquí Jesús en la tierra, después de 4.000 años, después de 2 días, según lo que nos dice aquí Oseas. Y en el tercer día, después de 2.000 años más, dice, nos resucitará y viviremos delante de él. ¿Se fijan lo que dice ahí? Es exactamente lo que estábamos mencionando ahorita, ¿sí? Nuestro mundo tiene un tiempo limitado, nuestro mundo como lo conocemos, ¿sí? O sea, Dios no va a dejar que esto siga. Dios le puso un límite al enemigo y dice aquí, después de ese tiempo, dice, vamos a vivir delante de él. ¿No les da gusto eso? Hay gente que no le da gusto, ¿sí? Hay gente que se molesta cuando escucha esto, hay gente que le da miedo, hay gente que dice, yo no creo eso, ¿sí? Pero es algo que debería de llenarnos de gusto, ¿sí? Si es que nosotros somos sinceros con Dios, ¿no? A veces parece que la venida de Jesús nos inquieta, nos molesta, nos estorba en la vida, ¿sí? Cuando hablamos de que Jesús viene pronto, mm, como que no nos agrada, ¿no? Es como un visitante, ¿cómo puedo decir? Inoportuno, ¿no? ¿Les ha llegado alguna vez una visita inoportuna a su casa? Que decimos, ay, caray, pues ya me cayó aquí la visita, ¿no? No estaba listo, no quería que viniera esta persona, etcétera. Y así parece que nos comportamos a veces con Dios, ¿no? Cuando hablamos de su venida, como que hacemos caras de incomodidad, ¿sí? Porque no estamos listos, porque realmente no soy sincero, no quería que viniera Jesús, o sí quería que viniera, pero pues hasta que a mí me dé la gana, ¿no? Pero bueno, esto así sucederá, ¿sí? Así que dice Jesús, bueno, dice aquí Dios, al tercer día nos resucitará y viviremos delante de él y conoceremos, dice aquí, y proseguiremos en conocer a Jehová. ¿Durante qué? La eternidad. Dice, como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros. ¿Dijeron? Va a venir a nosotros, dice, como la lluvia. Hay otras versiones que dicen, su venida es segura, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Se fijan de lo que está hablando aquí? De su venida. No es algo que dice, ay, pues aquí le están dando una interpretación medio rara, ¿no? A estos textos. No, está hablando de su venida y nos está diciendo cuándo será. Nos está dando un periodo de tiempo. Tenemos que poner atención a todo esto, ¿sí? Y nos daremos cuenta de que estamos a las puertas. Eso que supuestamente hemos estado esperando por tanto tiempo y que mucha gente hubiera querido estar en nuestros zapatos, y a veces yo lo tomo así con mucha indiferencia, ¿no? Y con, ¿cómo puedo decir? Con, sí, cierta inquietud y molestia e incomodidad. ¿Cuánta gente quiso ver esto? Abraham lo quiso ver, Pablo lo quiso ver, Adán lo quiso ver. Y nosotros que estamos aquí a punto de verlo, o que no nos agrada mucho la idea a muchos, ¿sí? Dice en segunda de Pedro 7, perdón, 3 del 7 al 9, también referente al regreso de Jesús, fíjense bien lo que dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra y guardados para, dice aquí, el fuego en el día del juicio y perdición de los hombres impíos.
Aquí está hablando de la destrucción del pecado, ¿sí? Y nos llama la atención aquí, Pedro, algo así bien interesante, que a veces no lo consideramos tampoco así, pero miren, dice, más, oh amados, no ignoren esto, dice aquí, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Y cuando leemos esto, muchas veces podemos pensar, bueno, es que aquí lo que Dios dice es que pues para Dios no existe el tiempo, ¿sí? Pero vamos a ver que hay algo más todavía, ¿sí? Que aquí Pedro nos está diciendo, que muchos han entendido a través de la historia, ¿sí? Y curiosamente en nuestro tiempo, la iglesia ha olvidado y la iglesia lo ha perdido de vista y la iglesia lo ha, ignorado o lo ha querido ignorar. Dice, y el Señor no tarda su promesa, como algunos tienen por tardanza. Algunos decimos, todavía Jesús puede que tardar, ¿sí o no? ¿Han escuchado eso alguna vez? Lo dicen los predicadores también. Sino que es paciente, dice, con nosotros y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero esto no quiere decir que esto va a seguir indefinidamente, porque como Dios es muy paciente con nosotros y quiere que nadie se pierda, pues esto puede seguir otros 1000 años, por ejemplo, esta situación. No, Dios tiene un plan, una agenda, o sea, Dios no hace las cosas ahí, ahí se va, ¿sí? Como muchos de nosotros, ¿no? Que vivimos el día, pues ahí como va saliendo, ¿no? Sin planear nada, sin, organizar nuestros tiempos. Dios no es así, ¿sí? Dios tiene todo que. Dice por ahí una cita que cuando se cumplió el tiempo, Jesús que vino a este mundo. Quiere decir que Dios ya tenía un día, un tiempo determinado para eso. No fue así una ocurrencia que, bueno, pues de una vez vamos a la tierra, ahorita que estoy desocupado, ahorita que hay chance, ahorita que pasó esto. No, o sea, ya estaba todo que determinado, así se maneja Dios, Él no es como nosotros, ¿no? O como muchos de nosotros. Entonces, aquí hay algo bien interesante y es lo que dice Pedro, ¿no? Y ahorita vamos a ver algo más, dice, no ignoren esto, que para Dios, dice, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ahorita vamos a ver. Miren, aquí tenemos así como un resumencito de los datos que hemos compartido de la cronología de la Tierra, o sea, de la edad de nuestro mundo y de ciertos acontecimientos que han marcado la historia de nuestro mundo de manera importante. Tal vez para el mundo en general no son importantes estos acontecimientos, ¿sí? Pero para un creyente, para un cristiano, debe de ser acontecimientos claves en la historia de nuestro mundo. El nacimiento de Cristo dice 4000 años después de qué? De la creación. El comienzo del ministerio de Cristo 4000 años después de la tentación. La muerte de Cristo 4000 años después de la caída. Se fijan, todo lleva un orden y un paralelismo interesante aquí en relación a la vida de Adán y la de Cristo, ¿sí? Y finalmente el último punto nos dice que cuando Cristo se fue de aquí, ¿sí? Hasta el final de qué, o desde que Cristo se fue, perdón, hasta el final de la historia de nuestro mundo, nos decía por ahí en el libro Mensajes Selectos, iba a haber cuánto tiempo, dice ahí, 2000 años. Así lo dice literalmente, ¿no? Hasta el final de la historia, así lo dice. Entonces hay cosas que a veces leemos y no nos detenemos bien a meditar lo que Dios nos está diciendo, o simplemente a lo mejor no lo hemos leído, ¿sí? Pero aquí nos está hablando de un tiempo límite para el pecado, ¿sí? Y no hay más, no hay más, no hay una segunda oportunidad, una chancita más, no. Por eso hay una cita también ahí en Apocalipsis que nos dice que dice Jesús, va a llegar un momento en que Él diga, el que es justo siga siendo justo, el que es sucio, dice, siga que ensuciándose, el que es injusto, pues siga siendo injusto. O sea, hay un tiempo límite.
¿sí? Un momento en el que la paciencia de Dios se agota, aunque Él es muy paciente, como dijimos, ¿sí? Vamos a ver algo más en relación a este asunto. Vamos a ver qué dice la Biblia también, ¿sí? Ahorita estuvimos hablando de algunos textos inspirados, ¿sí? Pero usted dice, pero a ver, a mí demuéstrame con la Biblia. Ezequiel 46:1 dice, así ha dicho Jehová el Señor. Aquí está hablando de una ceremonia que se llevaba a cabo en el templo, ¿sí? Ordenada por Dios. Dice, la puerta del atrio interior que mira al oriente estará cerrada. ¿Cuánto tiempo dice ahí? Los 6 días de trabajo, o sea, los 6 días hábiles. 6 días de la semana iba a estar cerrada esa puerta. Y el día de reposo, el día séptimo, ¿qué dice ahí? Se abrirá. Y se abrirá también en el día de la luna nueva. Había 2 momentos en que se abría, dice, esa puerta. Una puerta que daba hacia el oriente, ¿sí? Cerrada, dice, siempre durante 6 días y el séptimo día se abría. ¿Y eso qué ceremonia tan rara, podríamos decir? ¿Qué significa eso? Este, bueno, en relación a la venida de Jesús, ¿sí? Ezequiel pudo contemplar este momento de la historia en el capítulo 43, versículo 2 de Ezequiel, ¿sí? Dice lo siguiente, y he aquí la gloria del Dios de Israel, que venía de dónde, dice, del oriente. Es decir, Jesús va a aparecer por el oriente. Se fijan todos los detalles que nos da la palabra de Dios en relación a su venida, y muchas veces nosotros nos conformamos y nos excusamos también con decir, es que eso es un secreto de Dios, ¿no? Jesús va a venir, sí, sabemos que va a venir un día. ¿Cuándo será? Como decimos aquí, sepa, decimos, ¿no? ¿Quién sabe? Pues dicen que pronto, pero pues, quién sabe cuándo será. ¿Por dónde va a venir Jesús? Por el oriente, dice aquí. Y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Se va a iluminar, dice la tierra. ¿Se imaginan en ese momento? ¿Qué significaba todo esto? Lo que hacían allá en el templo, con esa puerta que daba al oriente, que estaba cerrada, dice ahí, y el séptimo día se abría. Estaban recordando aquí y Dios les estaba tratando de enseñar algo en relación a su regreso. Y esa puerta del oriente, que nosotros sabemos que está por ahí en la constelación de Orión, que da hacia el oriente, ¿sí? Un día se va a abrir, dice, el día séptimo. Pero aquí pueden decir, bueno, ¿y por qué habla aquí de días? Bueno, acuérdense lo que dijo Pedro. Dijo, no ignoren esto. Para Dios, dice, un día es como ¿qué? 1000 años. Y 1000 años como un día. Si nosotros lo traducimos esto a lo que nos dice aquí Ezequiel, nos habla de 6000 años. ¿Sí? Dice, esa puerta que está en el cielo, que va hacia el oriente, iba a estar cerrada durante 6000 años. Y el séptimo día se iba a ¿qué? Abrir. Dice que también aquí en el día de luna nueva. ¿Qué significaba esto? Bueno, lo de la luna nueva nos marca una nueva etapa, ¿sí? ¿Cómo podríamos decir? Los movimientos de la luna, ¿sí? En torno a nuestro planeta. Y nosotros sabemos que hay diferentes etapas, ¿no? Que pasa la luna y nosotros la vemos de diferentes formas, por eso, ¿sí? En la luna nueva, ¿sí? Nos habla y simboliza también, y lo simbolizaba así por eso significaba también para el pueblo judío, un nuevo día, una nueva etapa, ¿sí? ¿Qué significaba esto de que se abriera esa puerta en luna nueva? Estaba hablando también de esa nueva etapa, un nuevo mundo, ¿sí? Un nuevo periodo para nosotros en la historia de la humanidad.
antes y después del pecado. De eso nos habla aquí Ezequiel, ¿sale? De la venida de Jesús. Y aquí lo habla, lo expresa con días, ¿sí? De manera simbólica, profética. Pero coincide todo con lo que estamos platicando, ¿sale? ¿Qué dice Marcos 13:32? Vamos a ver qué dice Marcos 13:32 rapidito, para ir concluyendo con esto. Marcos 13, versículo 32, dijo Jesús un día, hablando de su regreso, ¿sí? Si nosotros leemos ahí lo que dice antes, dijo Jesús, pero de aquel día, dice, y de la hora, nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, dice aquí, solo el Padre. Y cuando leemos esto, por eso nosotros hemos hecho de este texto casi una doctrina, ¿sí? Una doctrina de que nadie puede saber cuándo vendrá Jesús, ¿sí? Por una declaración que hizo Jesús y que hemos sacado de contexto también. Miren lo que nos dice aquí esta explicación. Dice, el verbo saber, que usa aquí, cuando dice que el día y la hora nadie lo sabe, ¿sí? Es este verbo, ¿sí? Hifil, un verbo en hebreo, ¿sí? ¿Qué quiere decir ese verbo? No significa lo mismo que para nosotros hoy. Y aquí es donde a veces ya no tenemos la interpretación correcta, ¿sí? Este verbo significa dar a conocer, ¿sí? Dar a conocer, eso significa el verbo fil. Entonces, si nosotros lo traducimos de esa manera, como está el original, ¿qué dice ese texto? ¿Qué dijo Jesús? Dijo, el Padre lo hará que saber cuando a él le plazca, pero él no permitió, dice aquí, que un hombre, ni que los ángeles, ni incluso quién, ni siquiera Jesús lo hiciera saber. Porque a Jesús le preguntaban, ¿se acuerdan? Oye, ¿cuándo va a ser esto? Y por eso Jesús les decía, es que nadie sabe el día y la hora, solo que mi Padre. Esa es la traducción que tenemos. ¿Qué les dijo realmente Jesús? Nadie tiene autorizado que decirlo. Ni yo, ni los ángeles del cielo, solo quien, mi Padre. Pero no está diciendo que no lo va a hacer saber. Simplemente dijo Jesús, Él es el que lo va a hacer saber, no yo, ¿sí? Él lo hará saber cuando Él que lo considere necesario y preciso. ¿Vale? Eso dice ese texto, realmente. Ahora, nos dice por aquí esta declaración de la señora Elena White, y ojalá que la entendamos realmente, porque les digo, este texto lo hemos usado, ahora sí, como dice el dicho, como pretexto, ¿sí? Para, pues, soltarnos la greña, como decimos, ¿no? Al cabo, pues nadie sabe cuándo va a venir Jesús, ¿sí? O para callar nuestra conciencia, ¿no? Y para no asustarnos, decimos, no, pues, algún día vendrá, quién sabe cuándo. Esto viene por aquí en un libro que se llama Una palabra para el pequeño rebaño, página 5. Dice lo siguiente, se cree por muchos que este pasaje, ¿cuál pasaje? Marcos 13:32. Se cree, dice, que este pasaje demuestra que los hombres nunca sabrán el tiempo. Es lo que siempre hemos dicho, ¿no? Y lo decimos y lo predicamos. Y cuando alguien nos habla de la venida de Jesús, decimos, ¿qué sabe, no? Si la Biblia dice ahí claramente que nadie sabe el día y la hora. Pero no hemos entendido este pasaje. Y dice aquí, no es que esté diciendo Jesús aquí que los hombres nunca sabrán el tiempo. Ahora, si demuestra esto, o sea, si es lo que nos quiere decir Jesús, entonces también demuestra que el Hijo de Dios nunca conocerá el tiempo, porque Jesús dijo eso. Ni siquiera quien dijo, el Hijo. Entonces, miren lo que nos pregunta aquí. Nos hace reflexionar, dice, entonces,
¿Puede cualquier persona creer que nuestro glorioso Señor, o sea, Jesús, a quien todo el poder en el cielo y en la tierra le es dado, es y seguirá siendo ignorante del tiempo hasta el momento en que llegue a juzgar el mundo? O sea, Jesús no lo sabe tampoco, porque eso es lo que dice el texto, ¿no? Y usted puede decir, no, pero es que Jesús sí sabe porque él sabe todo. Bueno, entonces ahí empezamos a contradecirlo, porque Jesús dijo, ni el Hijo lo sabe. Así lo dice literalmente, ¿no? Pero ya vimos que no es lo que nos está diciendo, dice, ni el Hijo lo va a hacer saber, solamente quien, el Padre lo hará saber. Entonces, si creemos eso, o si seguimos creyendo eso de que nadie sabe bien la hora, ni el tiempo, cuando vendrá Jesús, entonces dice, entonces Jesús tampoco sabe y le va a caer de sorpresa a él también. Le va a decir Dios Padre a su hijo, oye, ya es hora, vámonos. ¿Y qué va a decir Jesús? Ay, ay, espérame, pues si no me avisaste, yo ni sabía, no estoy listo todavía. No es así. Y aquí nos pregunta, dice, ¿cómo es posible que creamos que el mismo Hijo de Dios es ignorante de esto? O los ángeles del cielo. Y les voy a decir algo más. Si Satanás lo sabe, ¿no lo sabrán los ángeles del cielo? ¿No lo puedes saber tú? Satanás dice que él sabe que le queda ¿qué? Poco tiempo. ¿Por qué lo sabe? Si nadie lo sabe. O Jesús no lo sabe y Satanás sí lo sabe. No, no es así. ¿Vale? Entonces, hemos sacado de contexto este pasaje por, a veces puede ser por, igual de una manera sincera también, ¿sí? Pero a veces nos conformamos con eso, ¿no? Y empezamos a utilizarlo como defensa, este texto, pues para que nadie me esté asustando de que ya viene Jesús, ¿sí? Miren lo que nos dice aquí, este texto de la señora White, ¿sí? Es un libro que se llama Sufrimiento, Muerte y Regreso Glorioso de Jesús. Me parece que no está en español este texto, este libro, ¿sí? Lo se encuentra en la página 602. Dice lo siguiente, cuando el tiempo de espera, las vigilias y las luchas hayan pasado y los santos queden sellados, dice, y ocultos en Dios. Hace poco hablamos de ese sellamiento, ¿se acuerdan? Dice, entonces, fíjense lo que va a pasar cuando eso suceda. La voz del Padre viene del cielo, se va a escuchar una voz del cielo que diga, dice aquí, o que dé a conocer, ¿qué dice ahí? La hora. Y entonces te puede decir, bueno, pero eso va a ser hasta que seamos sellados. Sí, pero aquí habla de la hora, del día y hora, o sea, preciso, el momento preciso. No quiere decir que no podemos conocer el tiempo en el que va a venir. ¿Se fijan? Un día escucharemos la voz de Dios. Bueno, bueno, sí, la escucharemos todos los seres humanos, pero dice que solamente aquellos que estén sellados, que hayan sido sellados por Dios, dice, van a entender lo que dice esa voz. ¿Y qué es lo que dice esa voz? Dice, el día y la hora. Esto viene también por ahí en el libro Conflicto de los Siglos, ustedes lo pueden ahí consultar. Y hay algo más en este asunto del final de la historia de nuestro mundo, ¿sí? Hablamos de que será después de que, ¿sí? De 6,000 años. Hablamos, de que a nosotros, después, los que vivimos, dice, 2,000 años después de Jesús, nos va a tocar eso. Nos dice, por dónde va a ser su llegada, para que usted no esté así como que, ¿verdad? ¿Por dónde? Pues, sabemos por dónde va a venir, en qué dirección. Y dice aquí algo más todavía, para los que decimos que pues, no hay forma de saber todo lo relacionado a su venida. Dice aquí, Dios escogió, ¿qué dice aquí? La medianoche para librar a su pueblo. Esto viene en la historia de la redención. Mientras los malvados, dice, se burlaban de ellos, de pronto apareció el sol en todo su esplendor, es lo que nos dice Ezequiel, ¿se acuerdan? Dice, la tierra se va a iluminar con su gloria.
después de 6 días, por el oriente. Los impíos observaron con asombro el espectáculo, dice aquí, mientras los santos consideraban con solemne júbilo las pruebas de su liberación. A la medianoche, dice aquí. Y entonces, dice, después de esto, comenzó el jubileo. Algo relacionado a lo que nos dice Levítico 25, del 3 al 5, no lo vamos a leer, nada más lo vamos a mencionar así a grandes rasgos, donde dice que la tierra, Dios les dijo al pueblo Israel, era como pues también una ceremonia, ¿no? Algo que les dijo, ustedes tienen que hacer esto. Dijo, durante 6 años van a ustedes a sembrar la tierra y el séptimo año la van a dejar descansar. Entonces dice aquí, cuando Jesús venga a la medianoche, dice ahí, después de que 6,000 años por el oriente, comenzará el jubileo, durante el cual, dice aquí, la tierra descansará. Si vamos a estudiar eso, esa ceremonia del jubileo o esa fiesta del jubileo, entenderemos que tiene todo que ver con lo que hemos hablado. Dice, vi al piadoso esclavo ponerse de pie triunfalmente. El jubileo tenía que ver con eso, ¿se acuerdan? Los esclavos eran liberados. ¿Por qué? Nada más porque se le ocurrió a Dios, dijo, bueno, pues pobrecitos esclavos, hay que darles chance, ¿no? Los que tenían deudas iban a ser canceladas sus deudas. Miren lo que simbolizaba todo eso. Dice, vi al esclavo piadoso. ¿Esclavo de quién? ¿De qué? Del pecado. Ponerse de pie triunfalmente y victorioso, mientras sacudía las cadenas que lo arrojaban, dice ahí. Y su malvado amo, ¿quién era? Satanás, dice, permanecía confuso y sin saber qué hacer cuando Cristo venga. Y se va a quedar pelando los ojos, como decimos, y dice, porque los impíos no podían tampoco comprender las palabras de Dios. Después de ese tiempo, dice ahí, será el jubileo de la tierra. Chequen esas citas, analícenlas, y vamos con este texto que fue nuestra cita central de nuestra reflexión, ¿sí? Génesis 1:1, que dice, que a lo mejor decimos, bueno, ¿y qué tenía que ver todo esto, no? Con Génesis 1:1, que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este texto, cuando lo leemos decimos, bueno, pues aquí nos está diciendo que Dios creó la tierra, así de fácil, ¿no? Y creemos que es todo lo que nos dice este texto, ¿sí? Pero hay algo mucho más profundo que nosotros no percibimos en nuestras traducciones. Miren, esto es lo que nos dice el texto original, ¿sí? Dice, Bereshit bara Elohim Aleph Tav Hashemayim Be'ed Haaretz. Bueno, ¿y esto qué significa? Aquí tenemos el texto original, así está escrito. Se lee de derecha a izquierda, ustedes recuerdan, en el hebreo. Bereshit bara Elohim Aleph Tav Hashemayim Be'ed Haaretz. Y bueno, decimos, bueno, pues sí, ahí dice que Dios es el creador de nuestro mundo, ¿no? Y sí, ahí lo dice, ¿no? Miren, aquí hay, en este pasaje, ¿sí? Les digo, los textos originales siempre nos dicen más de lo que nosotros vemos en una traducción, ¿sí? ¿Qué dice aquí o qué nos enseña aquí? Miren, aquí hay algo bien interesante. Esta letra que ustedes ven aquí, no sé si lo ven, que la estoy señalando, es la letra Aleph, ¿sí? Es la primera letra del alfabeto hebreo, ¿sí? Aleph, como la A de nosotros, ¿sí? Esta letra, en este texto, fíjense bien, aparece aquí en una ocasión, dos, tres, cuatro, no, perdón, una, dos, tres, cuatro, aquí en el renglón de arriba son 4 veces, una, dos, tres, cuatro.
Y abajo tenemos dos letras Aleph, ¿sí? Y decimos, ¿y eso qué? ¿Sí? ¿Qué tiene ahí? 6 veces aparece, ¿sí? Bueno, esta letra tiene un valor numérico también, ¿sí? Un doble valor numérico. Significa 1 y significa también 1000, ¿sí? Es decir, si nosotros lo vemos así de manera numerológica, este texto, pues aquí hay una cantidad de 6, ¿sí? Y aparece también la cantidad 6000. ¿Qué quiere decir esto? Los eruditos, ¿sí? Judíos, hebreos, junto con mucha gente que ha estudiado esto, como por ejemplo, gente que ustedes han escuchado hablar como el señor Andrews, ¿se acuerdan? Uno de nuestros pioneros, como Martín Lutero y muchas otras personas, como Pedro. Pedro sabía esto, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que dijo? Para Dios, un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Pedro está diciendo algo más que nada más, como nosotros lo interpretamos muchas veces, de que bueno, para Dios no existe el tiempo. Eso quiere decir, ¿sí? Porque Pedro dijo que para Dios un día son como 1000 años, un año como 1000 días. Esto tiene que ver con este pasaje, ¿sí? Génesis 1:1. ¿Qué nos está diciendo aquí? Todos los estudiosos coinciden de que habla aquí Dios, ¿sí? De que su creación iba a durar ¿cuánto tiempo? 6 días, ¿sí? Él iba a crear todo durante 6 días, ¿sí? Y aparte, le iba a poner un qué, un límite al gran problema en el que nos íbamos a meter, porque en ese momento todavía no existía el hombre, ¿sí? Apenas Dios empezó a darle forma a este mundo. 6000 años, ¿sí? Y está aquí en estos dos rengloncitos, ¿sí? Donde dice, y creó Dios los cielos y la tierra en un principio. Y hay algo más todavía, ¿sí? Sí, por si fuera poco. Aquí en esta esquina, donde aparece esta expresión Aleph Tav, ¿sí? Estas son dos letras del alfabeto hebreo, ¿sí? La primera y la última. Jesús dijo un día, ahí en el libro de Apocalipsis, yo soy, ¿qué dijo? El alfa y el omega. Soy el principio y el fin. ¿Y esto qué? Podríamos decir. El texto original, nosotros cuando lo leemos, dice, usted puede decir, ¿y dónde dice eso de en el estado? En el texto original aparece, ¿sí? En sus traducciones no viene. Nada más dice, creó el Señor o creó Dios los cielos y la tierra. En el original dice, creó el Señor, ¿sí? Y luego dice, el principio y el fin, los cielos y la tierra. Y hay algo bien curioso aquí, ¿sí? Si nosotros lo comparamos con todo lo que hemos hablado, y que esta letra tiene ese valor numérico de 1 y 1000, ¿sí? Justamente donde aparece este nombre por el que se autodenomina Jesús, el alfa y el omega, el principio y el fin, Aleph Tav, aparece en qué posición, miren, 1, 2, 3, 4. ¿Ya vieron ahí? En cuarta posición. Y hay otros dos acá abajo, ¿sí? También dicen los grandes estudiosos que curiosamente usted puede decir, pues eso es casualidad, y ustedes están viendo cosas ahí que no van. Bueno, usted puede pensar, ¿no? Curiosamente, donde aparece Aleph Tav, el principio y el fin aparecen en la posición 4. Ahorita veíamos que Jesús apareció en nuestro mundo, vino a este mundo después de cuánto decían, ¿se acuerdan? 4000 años, en el año 4000 después de la caída, o después de la creación de este mundo. Su ministerio 4000 años después de la tentación, su muerte 4000 años después de la caída. ¿Se les hace casualidad esto?
Y ahí lo puso Dios, ¿sí? En este primer versículo de la Biblia está escrita, al menos en el original, ¿sí? La historia de nuestro mundo y la aparición de Jesús ahí como solución a nuestro gran problema después de 4000 años. Y nos da aquí una cantidad de 6000, y no hay más. ¿Qué quiere decir esto? Que eso es todo lo que va a dar nuestro mundo como lo conocemos hasta hoy. Eh, si creemos que todo esto es así como que se ve muy fantasioso todo esto, ¿no? Oh, no, pues eso son puras mentiras. Eso a mí no me lo enseñaron. Miren lo que nos dice aquí. ¿Sí? Aparte, acuérdense que nadie sabe el día y la hora de siempre. Y con esto vamos a concluir. Conflicto de los siglos, página 370. Dice, las sagradas escrituras no autorizan a los hombres a permanecer ignorantes con respecto a la proximidad de la venida de Cristo. ¿Cuándo va a venir Cristo? Pronto, decimos. Y alguien te puede preguntar, "Bueno, ¿y qué tan pronto? ¿Tú eres un adventista, sí o no?" Y un adventista predica que sobre el regreso de Cristo lo espera, se supone, ¿no? Que lo esperamos. Bueno, explícame, ¿cuándo va a venir? Nadie sabe el día y la hora, decimos. Aquí dice, ya con eso nos quitamos de problemas, ¿no? Dice aquí, no, la Biblia no te dice que puedes permanecer ignorante respecto a esto. Pero dice, los que no buscan más que un pretexto para rechazar la verdad, y aquí aguas, porque aquí entramos muchos, ¿sí? Dice, hemos cerrado nuestros oídos a esta explicación. ¿Cuál explicación? La de aquel texto que leímos ahorita de Marcos 13. Dice, pero el día y la hora nadie la sabe. Dice que lo usamos como un pretexto, dice aquí. Y entonces dice, seguían o seguirán, dice, siendo repetidas por los atrevidos escarnecedores. Las repetimos así, tan fácil, ¿no? Decir, es que nadie sabe el día y la hora, es que usted no puede estar poniendo una fecha. ¿Sí? Bueno, aquí lo que acabamos de hablar, en ningún momento estamos poniendo una fecha. Dijimos que Jesús, el Dios Padre lo va a decir un día, pero no quiere decir que usted no puede conocer el tiempo, el momento, o qué tan cerca está. Y si usted empieza a echar cuentas ahí con todo lo que acabamos de hablar, ¿sí? Se dará cuenta de que estamos en la recta final, a unos pocos años de ver todo esto, ¿sí? Lo que hablábamos ahorita de que el cielo se abra, de que se termine todo este sufrimiento para el ser humano, de poder estar con él para siempre, como dice Oseas. Estamos en el límite, ¿sí? Y dice aquí, incluso dice aquí que este texto lo usamos mal, incluso quienes dice ahí, los que profesan ser ministros de Cristo. Está grave, ¿no? O sea, los que decimos y que presumimos tanto, es que yo soy adventista, yo predico el adveniente, yo lo espero. Pues sí, a ver, ¿y cuándo es? ¿Qué tan cerca está? Ah, no, pues es que dice la Biblia que nadie sabe el día y la hora. Ojalá, que cada día, podamos eh, procurar, ¿no? Conocer más a Dios, estudiar su palabra, estudiar todo lo relacionado a su venida, porque se supone que esa es mi tarea, ¿no? Como iglesia, alertar al mundo del pronto regreso de Jesús. Pero si ni siquiera tengo idea cuándo va a venir Jesús, entonces pues ahí andamos ya mal, ¿no? Desde el principio. Este, y bueno, que Dios nos ayude también a prepararnos, ¿sí? Porque esto está cercano, más de lo que ustedes imaginan. Alguien puede decir, no, es que si nosotros empezamos a fijar un tiempo, pues yo voy a decir, entonces yo, todavía me queda tanto tiempo para hacer de las mías, ¿sí o no? Para soltarnos la greña, como decimos. Si ese es mi pensamiento, entonces tengo mucho en qué reflexionar. Si lo que estoy pensando es, me quedan tantos años para pecar,
pues ahí les encargo, ¿no? O sea, ¿qué tipo de relación tengo si ese es mi pensamiento? Ahora, si mi pensamiento es, ah, caray, ya se acerca Jesús, me queda tanto tiempo, tengo que, ¿qué? Reafirmarme, tengo que mantenerme atento, alerta, ¿sí? Entonces, depende de cómo lo tomemos, ¿sí? Ojalá que esta noticia, todo este estudio nos alegre más que preocuparnos y más que estresarnos y asustarnos o incomodarnos, que nos alegre, ¿sí? Así como cuando tú esperas la visita de alguien, alguien deseado, porque ahorita hablábamos de una visita inoportuna, indeseada, y a veces así lo tomamos, ¿no? También la venida de Jesús y decimos, uy, ¿sí? Cuando tú esperas a alguien con gusto, con ansias, y te dice, oye, voy a llegar en tantas horas allá al aeropuerto, voy a llegar tal día, ¿qué hacemos? Nos alegramos, nos preparamos, ¿sí o no? Ojalá que esa sea nuestra actitud en relación al pronto regreso de nuestro Señor Jesús. Que Dios les bendiga.